mañana vamos a aprender cosas hermosas, vamos a aprender cosas que estoy segura que no sabemos, porque tampoco yo sé. Entonces, por lo cual también agradezco mucho al Señor que nos dé esta oportunidad de estar esta mañana aquí con una hermana en Cristo Jesús, con María Dolores Boy. Muchísimas gracias, María Dolores, gracias por conectarte, gracias por sintonizarte con nosotros, gracias por darnos el tema tan interesante del catecismo de Fray Pedro de Gante a 500 años de la llegada de los franciscanos a América. Siéntate más que bienvenida, María, gracias por estar aquí. Al contrario, Marisela, muchísimas gracias a ustedes y a toda tu audiencia, que vamos a tener oportunidad de compartir unos minutitos sobre los antecedentes de la evangelización en América. Yo lo sé. Y bueno, quiero decirles que Mari es una enamorada del Señor, es una laica comprometida como muchos de nosotros que estamos aquí conectados y sintonizados. Ella siempre pues tratando de ayudar y aportar. Ella fue asistente de diseño gráfico en una revista en Florida que colaboró por ahí, es directora del proyecto desde el 2021 a la fecha del canal de YouTube de Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María. Y también ella está colaborando en la causa de los santos de María de la Luz Camacho, presunta mártir de Coyoacán. Entonces, como vemos, es muy activa. Ella tiene apostolados en el hospital infantil, siempre cerca de la gente, en Coyoacán, entregando cuántas veces a lo mejor algunas de ustedes o yo me siento un poco identificada, tratando de en la pequeñez está esa grandeza donde uno comparte. A lo mejor dice uno, bueno, es que yo no tengo tanto dinero, pero sí podemos hacer un sándwich, sí podemos hacer un taco, sí podemos compartir una agüita, algo con alguien que lo más necesita. Y la gente del hospital, de verdad que es impresionante. A veces hay gente que tiene para llegar al hospital, pero ya no tiene para comer, ya no tiene para más cosas. Entonces yo agradezco muchísimo también, María Dolores, toda esta labor que haces. También es ministro de la comunión y bueno, ante todo, una enamorada de Jesucristo, una católica comprometida. Yo te agradezco muchísimo por compartir todo esto, que es un trabajo de investigación. ¿Cuántos años te ha llevado todo este trabajo o por qué te interesaste en este tema? Pues mira, Marcela, llevo más o menos un año de que tuve la oportunidad de tener en mis manos, que es una réplica del catecismo original, y es un año lo que llevo investigándole. Es un proceso que aún no termina, ha sido poco investigado y bueno, pues aquí estamos en el camino y Dios nos pone las flechitas, nada más que falta que nosotros tomemos el camino correcto. Exactamente. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece, mis queridos amigos? Vamos a comenzar compartiendo aquí, compartiendo pantalla y vamos a empezar con la presentación. Vamos a comenzar. A ver, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues como hemos estado platicando, vamos el día de hoy a compartir el catecismo de Fray Pedro de Gante y los antecedentes de los frailes que llegaron aquí a nuestra tierra. Si nos haces favor de pasarnos la siguiente diapositiva, en donde vamos a poder observar en una pequeña línea del tiempo que he hecho para que nos acomodemos en tiempo, en forma y en lugar. Como todos sabemos, bueno, en 1519-1521, Hernán Cortés conquista la Gran Tenochtitlán, que viene siendo la Ciudad de México. Inmediatamente en 1522, Hernán Cortés escribe en sus cartas de relación a los reyes, en la primera y en la cuarta, no, escribe solicitando religiosos que vengan de misioneros a evangelizar a estas tierras de América. Inmediatamente, porque es muy pronto, de un año a otro, en 1523 llegan los 3 primeros frailes, que son los que vamos a platicar el día de hoy. Al siguiente año, en 1524, llegan los 12. Vamos a tener entonces este año y el año que viene la celebración de los 500 años de su llegada. ¿Nos puedes hacer favor?
Muy bien. Estos tres primeros que llegan son Fray Juan de Tecto, que es el superior, es sacerdote, Fray Juan de Ahora, que también es sacerdote, y llega Pedro de Gante, que es extrañísimo, que no es sacerdote, es solo religioso. ¿Nos haces favor? Bien. En agosto de 1523 llegan por el puerto de Veracruz, San Juan de Ulúa, llegan estos tres primeros frailes. Casualmente, pues no, Cortés no los va a recibir porque pues no se imaginó que tan pronto llegaran. Entonces ellos llegan ahí. Mientras tanto, si nos haces favor, en Coyoacán se encuentra Hernán Cortés planeando la reconstrucción de esta, pues, la conquista, ¿no? No lo vamos a llamar más que la conquista. Y si nos haces favor, la evangelización, los frailes la ven como evangelizar, pero sin conquistar. ¿Nos haces favor? La siguiente. Ajá. Y si puedes pasar, claro. En esta otra diapositiva que quise ponerles es muy clara. Los frailes inmediatamente que se bajan de los barcos, lo primero que hacen es celebrar la Eucaristía de una forma rústica, porque pues obviamente no había templos, no había nada, pero lo hacen de esta forma. Y como podemos ver en la siguiente diapositiva, nos podemos dar cuenta que también lo primero que se hace es inicializar a los naturales en la religión católica, bautizándolos. ¿Podemos pasar? Bien, gracias. Entonces ellos llegan a Veracruz, quedamos que llegan a Veracruz y se trasladan al centro de México. Y se trasladan, y curiosamente, pues a pie, lo hacen a pie. En la siguiente diapositiva, donde puse una ruta posible que ellos tomaron desde Veracruz hasta la Ciudad de México, más o menos hay algunos escritos que nos dicen que hay 60 leguas de distancia entre una y otro, y lo hicieron a pie. Nos habla de que ellos tenían bien en la mente cuál era la misión. La misión era recorrer, la misión era comprender, la misión era conocer a quienes iban a ser catequizados. La distancia más o menos la puse ahí en millas, son como 208 millas, que vendría siendo más o menos como de McAllen a un poquito más cerca de Houston, pero obviamente, bueno, en el Valle de Texas es todo plano, ¿no? Y aquí pues la situación es diferente. Bien, Wow. sí. No, y recorrido a pie es algo, ya son palabras mayores. Exacto, muy bien. Y en la siguiente diapositiva que les puse era para que nosotros pudiéramos un poquito visualmente poder entender cuál habrá sido este shock con los naturales, de ver que, bueno, que los propios conquistadores, los que traían armas, los que venían con otra mentalidad, se hincan, se doblegan ante los frailes y se doblegan ante un grupo de hombres que vienen, vamos a decirlo así, mal vestidos, porque pues traían sus sayales viejos, de pobreza, ni siquiera traían zapatos. ¿Cómo habrá sido este impacto para ellos de decir, híjole, el conquistador, el que viene a someternos, se doblega ante estos frailes? Yo creo que esa fue una de los éxitos de la evangelización. Muy bien. En la siguiente diapositiva podemos ver que, bueno, ellos son trasladados a la Gran Tenochtitlán, que viene siendo el centro de la Ciudad de México, y se encuentran con una destrucción terrible, con que Hernán Cortés quiere reconstruir, pero también se encuentran con una pandemia. Nada distinto a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Muy Sí, bien. es lo que veo. O sea, que siempre ha existido eso, o sea, en algunos otros que a lo mejor pensamos que todo esto es muy nuevo, pero no, o sea, ese problema ya lo han enfrentado anteriormente. Sí, y nos habla también de todo esto, de ir teniendo esas facultades para sobrepasar los problemas. Muy bien. Entonces, en la siguiente diapositiva puse un mapita en donde ellos
llegan a la Gran Tenochtitlán, pero Hernán Cortés dice, no, aquí no es apto para que se queden, y los aloja en Texcoco. Y en Texcoco va a ser en donde se va a establecer la primera fraternidad franciscana en América Latina. Como O sea, podemos ver, pues, los franciscanos fueron los primeros que venían. Si alguien no recuerda de los franciscanos, ellos tienen al padre espiritual de ellos, es San Francisco de Asís. es, Entonces, ahora sí que ellos a todo terreno, ¿no? Como su padre San Francisco de ir, de despojarse absolutamente de todo y gran caridad para con la gente, para ir a evangelizar. sí, sí, justamente ya traen el ADN, digo yo, estos frailes traen el ADN que heredan de su padre San Francisco. Totalmente Si, de acuerdo. si podemos recordar un poquito la historia de San Francisco de Asís, él hace misión en Asia, hace misión en el norte de África, en Europa. O sea, eso ya era como algo ya conocido para ellos, ¿no? Aunque las situaciones eran también distintas. Muy bien. Entonces, si nos hace el favor de la siguiente diapositiva, eh, Pedro de Gante inmediatamente se establece en Texcoco y lo primero que hace es fundar una escuela para niños. No nada más venían a evangelizar, sino también venían a compartir conocimiento. En la siguiente diapositiva podemos ver, es una fotografía de Texcoco y ver cómo es la forma en la que se establecen los franciscanos aquí en México. La iglesia, el convento y la escuela. Y esto se va a repetir en muchas otras comunidades de México. No, pero qué hermosura porque sabían que la religión, que todo lo que le tenían que enseñar estaba de lado o llevaba de la mano pues al conocimiento, ¿no? Que era importante el conocimiento de la matemática, bueno, de todas las materias que ellos enseñaban y que impartían, porque eran ellos los que hacían. Es decir, a pesar que ellos eran unas personas muy sencillas, era gente letrada. Sí, efectivamente los tres que vienen, los tres son universitarios. Pedro de Gante, Juan de Tecto y Juan de Aura son universitarios. Ellos son de Bélgica, pero por algún motivo se mueven a España y son los que eligen, el rey los elige para que sean los que lleguen primero. Luego llegan los 12, que también, como dices tú, un franciscano es una persona muy estudiosa. Normalmente y actualmente los frailes que ya llegan a pues, ser solemnes o sacerdotes llevan 10 años, por lo menos aquí en México, estudian 10 años para llegar a ser frailes ya para toda la vida. Wow. Sí, gente muy preparada, claro. Así es. Bueno, en nuestra siguiente diapositiva vimos ahorita que pues tenemos esta imagen que me encanta porque están estos tres primeros frailes y cómo es la cercanía con los naturales, cómo era su relación. Nos habla de muchas cosas. Aparte de que, bueno, ya un poquito más a detalle, podemos ver que los rasgos de los tres frailes no son europeos en esta imagen. No lo son. Si ustedes se ponen un poquito a verlo, nos vamos a dar cuenta que tienen rasgos completamente de los originarios de aquí, de los naturales. Nos habla de una muy bonita relación y de, pues de no verlos ajenos, sino al contrario. Más adelante se llama, en algunos escritos, se dice que les llamaban motolinía a los frailes. Y motolinía en náhuatl quiere decir pobres. Después, el único de los 12 que vienen, Fray Toribio de Benavente, que lo conocemos mejor como Motolinía. Él adopta ese nombre que los mismos naturales les dan. Podemos pasar a la siguiente. Después de Texcoco, se vienen a Tlatelolco, que es el centro de la Ciudad de México. Y ahí, Pedro de Gante, podemos a la siguiente. En la siguiente vemos que también hace lo mismo que en Texcoco, funda una escuela.
Y esta escuela de aquí va a ser, la de Tlatelolco va a ser un poquito diferente porque llegan los jóvenes, los niños de 12 años, están como en una serie de internado y 2 o 3 años después ya regresan a sus pueblos de origen. Hay algunas cartas en las que Fray Pedro escribe a la corona que mande por favor recursos económicos para mantener tanto alimentariamente como en vestido y todo a los naturales que están estudiando en estas escuelas. Entonces, no, también no tengamos esa idea de que todo se fue para España. Yo creo que también hubo mucho legado que nos dejaron. En la que gracias, en esa tenemos este manuscrito en donde tenemos cómo se va a reorganizar la Gran Tenochtitlán. Se va a reorganizar en 5 barrios. El primero y el de arriba es San Sebastián. Luego tenemos a nuestra derecha y arriba San Pablo. Y en el centro va a estar San José, ahí falta, pero debe de decir San José de los Naturales. Era justamente donde estaba Pedro de Gante. Y en este manuscrito se ve claramente que está ese frailecito y ahí dice Fray Pedro. Él estaba encargado del centro de esta organización. Y luego abajo tenemos Santa María y del otro lado San Juan. Así es como se va a reconstruir la Ciudad de México. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver cómo era y cómo Pedro de Gante y los otros 2 frailes y después los 12 se ponen a la tarea de estudiar claramente cómo eran las costumbres de los naturales. No vienen a romper lo que había, sino al contrario, a conocer a los que estaban viviendo aquí, cómo era su forma de vestir, cómo era su forma de comer, cómo era el comercio. Ellos estudian totalmente la cultura de aquí de México. Y en la siguiente diapositiva vamos a poder ver que después de estar en la Gran Tenochtitlán, de estar en Texcoco, se van a Huejotzingo, a Puebla y a Tlaxcala. Y podemos pasar a la siguiente. En esta les quise compartir esta pila bautismal en la que se supone que se bautizaron a los primeros naturales ya en tierra firme. Esta está en Tlaxcala. Y la siguiente diapositiva es otra pila bautismal, pero esta se encuentra en Coyoacán. No sé si nos la puedas pasar a la siguiente diapositiva. Y esta pila bautismal a mí me llama mucho la atención porque obviamente fue una pila bautismal hecha por los naturales. Y claramente vemos cómo está ahí el maíz a la orilla de la pila bautismal. Entonces volvemos a decir que se une estas 2 culturas. No se rompe con lo que había, sino al contrario, se les da un espacio. Claro, todo esto fue en las escuelas de artes y oficios que los mismos franciscanos fundaron. En estas escuelas de artes y oficios se van a hacer campanas, se van a hacer retablos, se van a hacer imágenes. Y hay algún escrito que dice que las mejores campanas, incluso que las que hay en Europa, se hacen en nuestra tierra. Oh, wow. Obviamente hay retablos hermosísimos aquí en el centro de México, sí. Y obviamente todos estos son trabajos de... la otra imagen es, no quiero dejarla nada más pasarla así, es Nuestra Señora de los Remedios. Pedro de Gante pide que en la Escuela de Artes y Oficios se haga esta imagen. Esta está en Xochimilco. Si podemos pasar a la siguiente. Pedro de Gante en sus escritos hacia los reyes les dice: los nacidos en estas tierras son de bonísima complexión natural, aptos para todo y más para recibir nuestra fe. Y también habla de la tierra y nos dice que esta tierra en la que estamos aventaja a todas de las demás del mundo entero, porque no es ni fría ni caliente en demasía. Nos habla de que él, un amor hacia los seres humanos y hacia la misma tierra. Sí, claro, claro, claro. Y todo esto que nos enseñas acá, de todo lo que ellos hacen,
finalmente qué hermosura que ellos llegan y comprenden la importancia de su cultura, de su tierra y cómo les permiten, y fíjate, una pila bautismal, lo que decías, cómo les permiten a ellos expresarse, ahora sí que el arte que estaba impreso, lo de ellos, que bueno, pues el maíz era pues algo sumamente cotidiano y era pues la base de la alimentación de ellos. Y qué cosa tan más hermosa pudieron haber hecho, ahora sí como que trabajo en equipo, en conjunto, como estoy segura que tanto los frailes aprendieron de ellos como ellos también de los frailes. Qué interesante. Y esta Sí, tierra hermosa, claro. sí, fíjate que hay algunos documentos en donde hablan que ellos están aprendiendo más de lo que vienen a enseñar. Y es algo como lo que decías hace un principio de la charla. Cuando vamos y apoyamos a alguien, recibimos más de lo poquito que damos. Sí, de verdad que sí. Wow, Muy pues qué bien. interesante, qué interesante. Bien, entonces, como tú dices, como tú nos estabas diciendo hace un momento, Fray Pedro de Gante se da cuenta de la importancia de la lengua, la importancia de enseñar en su propia lengua, no venir a imponer otra lengua, sino al contrario. Y él se da cuenta que en esta parte del centro de México se hablan de la misma, bueno, digamos, se habla el náhuatl y alrededor se hablan otras lenguas, pero que son muy parecidas. Entonces él dice, habla sobre la universalidad y la perfección. Y dice, es más bonita. Hay un documento hermosísimo de Pedro de Gante que escribe a los reyes y les dice, la lengua que hablan los naturales es más bonita y elegante que el propio latín. Oh, wow. Entonces, pues nos habla de un cariño y un amor que Sí. les tuvo a todos. Y se va a ver reflejado después. Y si nos haces favor de la siguiente diapositiva. Claro, y un respeto también, un respeto, porque bueno, se dicen tantas cosas que a veces nos malinformamos, pero realmente fue una labor muy grande que ellos quisieron no nada más imponer, que es lo que nos estás diciendo, sino ahora sí que hacer como un equipo, o sea, inclusive como mimetizarse con ellos y obviamente pues meter el cristianismo por tantas cosas, rituales y cosas de ellos que pues que no eran, Ah, atentaban contra ellos, ¿no? Atentaban contra su dignidad, contra su vida y todo, y cómo el catolicismo también viene, el cristianismo viene a ponerlos a ellos, ahora sí que a ordenarlos. sí, exactamente. Yo creo que es muy importante esto que estás tú comentando, porque los frailes no, como lo hemos dicho, no vienen a imponer algo, sino vienen primero a conocer. Y yo creo que debemos aprender de esto. Fíjate que yo creo que, por ejemplo, con los jóvenes, ahora que los jóvenes están tan alejados de Jesús y de la iglesia, yo creo que no se trata de imponerles, yo creo que necesitamos comprenderlos para después entonces compartir más que imponer. Claro, totalmente de acuerdo. Muy bien, entonces ellos ven que, sobre todo Pedro de Gante se da cuenta de este simbolito y dice, bueno, este simbolito lo ponen en todos lados y este simbolito significa justamente la lengua y nos habla de la importancia que los naturales le daban a la lengua. Algunos dicen que este simbolito lo ponen de color azul turquesa y el azul turquesa en las culturas de México tiene un valor muy importante, como darle más valor que a lo demás. Y Oh, si nos compartes la siguiente, hay un historiador, Jerónimo de Mendieta, también fraile, que nos dice, bueno, ellos empezaron a señas, porque no hablaban el idioma. Entonces claro. empiezan a señas como mudos. Y en la siguiente diapositiva decía, pues señalaban arriba el cielo donde está un solo Dios y abajo el infierno. Y en nuestra siguiente diapositiva dice así que, bueno, no se aventaron
a empezar la catequización sin Claro. antes conocer bien la lengua y utilizando los intérpretes. Wow, entonces debió de haber llevado bastante tiempo a que eso pasara. O sea, es decir, el llegar, el construir, el hacer amistad con ellos, el saber cómo vivían, el conocer a sus familias. Y obviamente todo esto también tuvo que haber sido en un clima de amor, de mucho respeto y de confianza Sí. para que los naturales pudieran acoger el cristianismo. Sí, pues fue ahora sí que lo primero. Aunque hay unos escritos que nos hablan que Pedro de Gante trabajaba día y noche. En la mañana hacía una cosa, en la tarde hacía otra cosa y por las noches hacía otra cosa. Entonces él, a más no poder, trabajó a marchas forzadas. Oh, wow. En la siguiente diapositiva es el ejemplo del intérprete, muy conocida, la Malinche, y obviamente pues fue exactamente la misma técnica que usaron, pues buscar un intérprete para que fueran ellos aprendiendo. Y se van dando cuenta de varias cosas. Se dan cuenta que el canto forma parte muy importante para los naturales y es una manera con la que ellos luego empiezan a cantar las oraciones y que podemos decir cuáles son los orígenes de una misa cantada. Ahí la tenemos, hace 500 años. Wow. Muy bien. Después los versos, más adelante también se dan cuenta que es la danza, también forma parte muy importante y que ahora también es parte fundamental incluso de las fiestas patronales. Hay una capillita que va a festejar algo y entonces vienen los danzantes y vienen los chinelos, pero se integran, no rompen, sino se integran a la misma festividad. Incluso hay aquí en la Ciudad de México varios pues chinelos y todos esos muy respetuosos para las cosas y la cultura. Fíjate que aquí en el Valle de Texas, María Dolores, se presenta algo muy curioso. Vivimos aquí en Estados Unidos, pero siempre digo, esta tierra huele, sabe a México. Estamos en Sí, México. A veces pienso que andamos así como que conquistando de nuevo nuestro territorio, porque yo, por ejemplo, acá se vive inclusive hasta algunas misas con mariachi, esos cantos, ¿verdad? Con mariachi, que es como muy tradicional mexicano, que ni siquiera a lo mejor yo crecí, jamás nunca escuché una misa con mariachi hasta que llegué aquí al Valle de Texas, que se da en la Basílica de San Juan del Valle. Y aparte también están los matachines, que cuando empiezan alguna, como tú dices, alguna fiesta patronal o algo, ellos están, pero sí, al pie del cañón, sobre todo, ya no te digo del 12 de diciembre, están realmente su danza es como en honor, es en agradecimiento, es en, pues en veneración a la Madre del Cielo. Están ellos, hasta que vine aquí también pude yo vivenciar y dije, qué bonito que de generación en generación se vaya pasando pues, esa tradición. sí, sí son tradiciones que se van entrelazando y que a fin de cuentas la danza ellos la ven como una manera de glorificar a Dios. Entonces hay unos que les echan muchas ganas y andan ahí bailando y que están ensaye y ensaye y ensaye y sude y sude y sude, porque uno los ve y dice uno, bueno, y no paran, Sí, aunque sea o sea, están ahí, ¿no? sí. Muy bien. Y después Jerónimo de Mendieta, con estas que acabamos de ver, también nombra estas otras formas. Dice, también van a evangelizar por medio de las representaciones, la memorización, el debate o la discusión, la exposición y el testimonio. Yo difiero de Jerónimo de Mendieta porque yo creo que los frailes empezaron con el testimonio y él lo pone al final. Yo creo que sí, debía de ir al principio, porque ellos con su ejemplo empezaron a evangelizar. Sí, porque si no hubiera sido con ese ejemplo, no hubieran ni empezado. Así es. La gente a lo mejor al principio hubiera dicho, wow, son nuevos, ¿no? Como una amistad nueva que viene a la vida de alguien, ¿verdad? A ver, lo voy a conocer. Novedoso. Exacto, por la novedad, pero luego pasa el tiempo y cuando no es del Señor, tú sabes que se acaba y se difumina todo eso.
Sí, muy bien. Y entonces, si nos pasas a la siguiente, ellos a todo este conjunto le llaman un método audiovisual, que está muy ligado. El método audiovisual es ver una imagen, ya sea en por ejemplo, como San Francisco de Asís, que lo hizo con el nacimiento, que vamos a cumplir, por cierto, Marisela, este año, 800 años de que San Francisco trajo esta manera de poder vivir la llegada del Redentor a la tierra por medio del nacimiento. Este año se cumplen 800 años de que la humanidad entera celebra la venida de nuestro Señor por medio de los nacimientos. Qué hermosura. Muy bien. Y aquí en este otro manuscrito se ve claramente los naturales que están ahí sentaditos, unos otros de pie, Pedro de Gante, y con un lienzo en donde están unos dibujitos. Entonces, el método audiovisual es 100% franciscano. Y que va a dar frutos, obviamente, inmediatos, ¿eh? Y se registra, este invento franciscano se registra ante el Consejo de Indias. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, la aplicación de este método audiovisual lo vamos a ver en los lienzos, donde vimos que Fray Pedro estaba con el discurso y con las imágenes evangelizando, con las estampitas. Esas estampitas que nos dan es un invento franciscano, que nos dan que la estampita de la Virgen de Guadalupe, que la estampita de no sé quién. Claro, van a ser hasta 1539 cuando Zumárraga trae la imprenta a México. Pero mientras llega la imprenta, ellos lo que hacían era a mano. Wow. Muy bien, entonces vamos. Trabajo, claro. Sí, mucho trabajo. Mucho trabajo. Y aquí les he puesto, en la anterior está el Catecismo de Pedro de Gante, que es más chiquito que mi mano, muy portátil, y tiene muchos dibujitos. Tiene 1167 dibujitos, en los cuales vamos a encontrar todo el catecismo básico para evangelizar. Wow. Muy bien, ¿de qué materiales se va a hacer? Pues bueno, con lo que había aquí, de piel de venado, van a usar los enequén, van a usar las hojas de amate, la higuera, el maguey. ¿Y qué pintura? Pues las de las pinturas vegetales, de la cochinilla, que es esta rojita que pusimos aquí, el parásito del nopal, que es este verde, y algunos extractos de plantas. Porque como decíamos, la imprenta va a llegar mucho después. ¿Y quiénes hicieron estos catecismos? Si nos pasas la siguiente, los llamados tlacuilos. ¿Quiénes eran los tlacuilos? Pues eran los secretarios. Oh, wow. ¿Ok? Sí que trabajaban bastante, ¿eh? No, Pedro de Gante se la pasaba, yo creo que no dormía. Muy bien. Creo, ¿eh? Sí. El catecismo tiene todos estos pictogramas o dibujitos que acabamos de decir y trae solo dos partes con letras. La primera y la última, que son estas hojas que puse, que dice así: este libro, el de figuras, con la que los misioneros enseñaban a los indios la doctrina al principio de la conquista de las Indias. Y después, en la última hoja, firma Pedro de Gante. Esta firma la podemos corroborar en las cartas que mandan a los reyes. Okay. Este es un facsímil, es un pequeño réplica que pertenece a la Biblioteca Nacional Española. Después vamos a tener solo dibujitos. Estos son los dibujitos en los que él va a enseñar y se va a leer a renglón seguido. Voy a darlo, no sé cómo estamos de tiempo, bien, ¿verdad? Sí, a ver, adelante. Ok, bien. Las imágenes que tenemos aquí están ya decodificadas. Es una compilación de 3 autores, que es la que les voy a compartir el día de hoy. La primera, donde está la crucecita, es donde se inicia y se va a renglón seguido hasta la otra página y después ya baja de renglón.
y donde encontremos donde está la flecha de color azul, es que ahí termina esta sección, como un punto y aparte. Oh, wow. Muy bien. Y si nos pasas la siguiente imagen, que es similar a esta, pero sin, ándale, exacto, sin tener el cuadrito rojo. Esta parte se llama, en náhuatl es Ica Mochi Otl Incruz, que quiere decir con la señal de la cruz, que quiere decir el persinarnos. ¿Cómo persinarse viene aquí? Y el primero, pues podemos ver una representación de una figura humana inclinada que ha formado la cruz con su índice y su pulgar. Es la primera, el primer dibujito. El segundo representa a una persona de pie con una túnica roja, después de haber hecho la cruz en la frente y ahora se la va a hacer en la boca, porque es por la señal de la Santa Cruz. Y tenemos la siguiente, la cruz. Representa una cruz latina de color azul colocada sobre un pedestal y que son las cruces muy parecidas a las cruces atriales. Esta es una interpretación mía y digo, por eso cuando aquí está el origen de que nos persinamos o nos antiguamos, como dicen, cuando pasamos por una iglesia. Sí. O sea, hay una correlación con todo esto. Y después tenemos una representación con un circulito y varios semicírculos alrededor que quiere decir hacia, contra o en relación a. Después tenemos un soldado y representa un conquistador español y se llama nuestros enemigos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Hay otra versión del Catecismo de Pedro de Gante en donde se quita esta imagen, se cambia por otra, pero el original viene así. Líbranos, Señor. Entonces tiene ahí una mano que significa maitl, en náhuatl maitl, mano, que representa la mano de Dios. Dígnate librarnos. Después tenemos un rostro abajo en el numerito 8 que representa a un rostro, pero tiene una diadema amarilla. Y esta quiere decir nuestro Señor. La siguiente que se repite varias veces, que es igual pero como con circulitos negros, que dice que el centro quiere decir una diamante negro de mucho valor. Esta quiere decir, oh Dios. Oh Dios. Cada vez que la veamos dice, oh Dios. Después tenemos otra mano con el índice hacia arriba. Esta quiere decir con. Luego el cuadrito que tenemos con las 3 cruces, el número 11, quiere decir el venerado nombre. Wow. La siguiente, oh Dios, la que habíamos visto. Y la número 13 representa a una persona de pie con una túnica roja y que se le ve claramente una corona. Y este es el venerado Padre. Luego tenemos, oh Dios, abajo. Y luego la siguiente es una persona de pie también y es el venerado Hijo. Oh Dios, la siguiente. La que sigue, la 17, gracias que nos estás apuntando, representa a dos, es un colibrí, y el colibrí para la cultura náhuatl es Quetzalcóatl Écatl, que quiere decir viento, es el viento. Si nosotros como católicos buscamos en la Biblia, Juan 20, 22, 23 dice, y sopló, entonces ¿qué es? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Entonces, si ya, y la última significa amén. Entonces, si leemos este fragmento completo, diríamos, por la señal de la Santa Cruz
de nuestros enemigos. Líbranos, oh Dios, Dios. por tu venerado nombre, oh Dios, Ujú. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Wow, pero qué manera tan solemne. O sea, recordando también, o sea, el oh Dios y de reconocerlo, ¿no? Sí, Wow, tan impresionantes los dibujos. fíjate que cuando yo empecé a estudiarlo, me quedó esto muy grabado. Dije, es que tenemos que rezar de otra manera. Sí, claro. Esta es una forma, como lo acabas de decir tú, y Pedro de Gante decía, el lenguaje náhuatl es elegante. Sí. Entonces yo creo que incluso platicaba con una antropóloga y decíamos, es que estamos rezando diferente. Este rezo nos invita, esta manera nos invita a que sea, No, pues, y es totalmente reverente. Y ahora, ¿cómo es nuestro lenguaje? no, Sumamente irreverente. exacto, sí, así Wow, es. qué Bien, hermoso. voy a compartirles en la siguiente, voy a irme un poquito más a prisa, y esta parte, que es lo que sigue, es el Padre Nuestro. Y este dice así, representa a una persona de pie con una túnica roja y es, oh nuestro Padre venerado. Luego está una figura que está sentado en un Ikpali. El Ikpali es el trono y está sobre algo azul que tengo el pictograma en la siguiente y es el cielo, representa el cielo. Y entonces esto que estamos viendo ahorita es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, está sobre el cielo. Ahora, hay algunas diferencias entre los autores con el cielo. El cielo lo mandan, bueno, lo representan así y lo describen como un círculo azul que tiene 4 estrellas y que tiene una media luna. Pero hay un autor franciscano, Justino Castellanos, que nos dice que Pedro de Gante en un escrito habla del pedazo que le falta al cielo, representando a los ángeles rebeldes. Oh, wow. Sí, sí, porque es un círculo Ajá, completo. Sí, sí. exacto, es el que le falta. Y aquí en el 22 tenemos la representación de una figura de pie con una túnica verde que se ve más bien azulada, que sale de su boca una vírgula como las que habíamos visto anteriormente, pero le sale una flor y él habla de que sea glorificado, de lo que hablábamos hace rato, de cómo glorificamos a Dios con nuestros actos, con lo que decimos. La siguiente ya la habíamos visto y es el venerado nombre. La otra es que es la 24, que no tiene numerito, pero es la que sigue. Es una cajita con unas flechitas hacia abajo. Y es venga, que viene de arriba, venga a nosotros tu reino. En la 25 tenemos a Dios nuestro Señor sentado en su trono. Venga tu reino aquí en la tierra, y la está señalando en la siguiente, la tierra, ahí está solita la tierra. Para los franciscanos, les digo, ¿qué ven ahí en la tierra? Y se ve una tau en el siguiente pictograma, una tau sobre la tierra, la tau franciscana, que es Ujú. el símbolo. Bien. Y luego, pues la siguiente, la número 28, que es una persona de pie, que pues no tiene una túnica roja y que quiere decir lo que tú quieras. Entonces El sería, hágase. hágase tu voluntad. O sea, Igual. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, aquí nada más en el 23, yo me Sí, quedo pensando, o sea, sí, son como 3 cruces, o sea, como recordé el 3 veces santo, el santo, 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 o sea, sí, o sea, el venerable, el grande, el majestuoso, el Dios de los ejércitos, o sea, wow, qué impresión.
el venerado nombre. Sí. Muy bien. Y luego en esta otra tenemos la figura número 30, es el cielo, que ya la habíamos visto. Y luego tengo las siguientes, es el pan, danos hoy nuestro pan de cada día. Y están dos personas Sí. compartiendo algo, ¿verdad? Compartiendo, wow, sí. Pero no es el pan, no es un pan. ¿Cuál era el pan que tenían aquí los naturales? Una tortilla. Mm, Ese es el símbolo de una tortilla. Entonces están compartiendo la tortilla de cada día, las dos casitas, hoy y mañana. Líbranos de todo mal. La 36 es, ¿verdad? sí. 36, correcto. No me había yo perdido por andar tan rápido. Una persona, la 37 es una persona de pie que tiene blanco su vestido, pero está manchadito con estas ganchitos. Oh, Y son los pecados, los pecados. los que no nos dejan estar blancos, que nosotros mismos nos los pescamos. Sí. Muy bien. Y luego la última, bueno, la siguiente es, la 38 es un abejorro. Y el abejorro, ¿qué hace? Nos pica, nos hace que nos arda el picazón o el ardor del piquete. Son los pecados. Luego la 40 tenemos como si hubiéramos ido a confesarnos y nos están perdonando nuestros pecados. La siguiente, la protección de Dios nuestro Señor. Y líbranos es la siguiente, líbranos, está señalando al abejorro, aunque ya lo trae aquí en la cabeza, pero ya lo anda señalando, líbranos de todo mal. La 44, otra vez tenemos la mano, maitl, mano, dígnate librarnos de todo mal. La palmita, esa, líbranos de todo mal. Y ya está luego aquí la que sigue, algunos dicen que es un búho, otros dicen que es una daga, pero es el mal. Cualquiera de los dos representaciones representa el mal, el pecado. Amén. Y ahí termina el Padre Nuestro. Y por último, quiero compartirles el contenido que tiene el catecismo en la siguiente diapositiva. Todo esto contiene por la señal de la Santa Cruz el Padre Nuestro, el Ave María, el Yo Creo, el Dígnate Alegrarte, que es una oración a la Virgen, Yo Pecador o Yo Miserable, la fe de nuestro Dios, los mandamientos, los sacramentos, las obras de misericordia y una oración final. Wow, súper completo. Súper completo. Oye, me quedo pensando, María, Ajá. imagínate el enseñarle a los niños pequeñitos, antes así, no de la primera comunión, sino niños más pequeñitos todavía. Imagínate que estarían abiertísimos y muy, ellos son de mucho dibujo. Muy ¿Cómo, perceptivo, cómo sí. aprenderían a rezar de una manera tan hermosa como esta? Lo que conocemos ahora como la enseñanza lúdica. Sí. Uh-huh. Wow. Muy bien. Bueno, pues ya por último, esta parte pertenece a las obras de misericordia. Y las obras de misericordia están enumeradas por estas bolitas. Donde vemos la bolita, una bolita es la obra de misericordia 1, donde está una sola bolita abajo, que está una sola, ándale, ahí, justo. Esa es la obra de misericordia 1. Y al lado está dar de comer al hambriento. Es la primera obra de misericordia. Su tortilla. Exacto, darle de comer su tortilla al que no tiene. Sí. La número 2, dar de beber al sediento, que sería la siguiente. Es que esta parte viene muy explicada como dar de comer al hambriento o al que peregrina. Por eso está la persona con el bastón, como que va en peregrinación. Claro. Pero ahorita me quiero saltar eso, nada más lo más básico. Claro. Oh. Luego, dar de beber al sediento es la que está señalando a tú ahora. Y la de abajo, la tercera, dar de vestir al desnudo.
primero parece que lo está tapando con una capa y Sí. luego le está dando, a la siguiente pictograma le está dando una ropa al que no tiene ropa. Oh. Y Sí, porque luego, el color está como desnudo, sí, está así, exacto, claro, como si tuviera nada más el taparrabos, ¿no? Y le claro, está ajá, dando. sí, aquí está. Y la cuarta, que nos habla sobre visitar al enfermo. La siguiente tiene una persona que trae unas flores y, Mm, y el de abajo es el enfermo que está sobre un petate, está tendido sobre un petate. ok. Yo me encanta esta y es con la que quiero cerrar. ¿Cuántas veces hemos llevado flores a un enfermo? ¿Qué no sería el catecismo de Pedro de Gante tendría este origen? Mm, De visitar al enfermo llevándole flores. wow, Y, y sí. también tiene relación, y ya por último, mi última diapositiva, por favor, cuando, cuando llega Fray Juan de Zumárraga, que es fraile, llega a estas tierras y él pide, llama a Pedro de Gante y le dice, quiero que tú seas mi intérprete. Quiero que tú les expliques a los naturales a qué he venido a esta tierra, que he venido a escucharlos, a atenderlos y a, pues, por lo menos, pues, dar un poco de consuelo en todo lo malo que estén pasando. Y él, y Pedro de Gante, con toda la humildad del mundo, acepta. Él nunca quiso ser sacerdote porque dijo que su trabajo estaba con los naturales. Le ofrecieron ser el primer obispo de México y no lo aceptó. Wow. Y bueno, también nos habla de lo que les decía de las flores, es cómo se nos aparece nuestra mamita del cielo con las flores. Sí. Y cómo al mismo tiempo cuando se está haciendo el milagro de la tilma, en ese mismo momento la Virgen se aparece al tío de Juan Diego, que estaba enfermo. Sí, es verdad. Y vamos a cumplir los 500 años de las apariciones de la Virgen. No podemos desligarlo de la presencia franciscana. No, es impresionante cómo qué trabajo tan grande hicieron los franciscanos y aparte qué humildad, aquí por ejemplo de Fray Pedro, y a lo mejor un dato que tal vez no muchos conocen, finalmente San Francisco de Asís tampoco fue sacerdote, o sea, él se sentía indigno de ser sacerdote, indigno, y fue hermano nada más, entonces, híjole, los franciscanos nos traen tanto que nos traen tanto bien a nuestra alma que ojalá que podamos regresar a los orígenes y poder conocer un poquito más de la espiritualidad franciscana. Y qué cosa tan interesante nos mostraste el día de hoy este catecismo, que, y aparte qué inteligentes ellos, o sea, como que de qué manera les podemos decir, pero una manera fácil que entiendan. Y claro, porque con dibujos no se necesita ahora sí que letras ni nada, sino que ellos pudieran entender a la perfección. ¿Sí? Es impresionante el trabajo, aunque después sí se enseña a leer y a escribir, y los mismos franciscanos lo hacen, se dan a la tarea de enseñarlos, y no nada más en náhuatl, luego las mismas escuelas franciscanas enseñaban latín, Mm. enseñaban aquí mismo también griego, o sea, eh, muchas cosas que nos trajeron. Sí, porque ellos eran muy, como tú dices, eran universitarios, eran europeos, estaban mucho más adelantados que nosotros, pero qué padre que ellos vinieron a compartir, no vinieron a quitar las tradiciones y a quitar, no, claro, obviamente que todos los sacrificios humanos y eso, por favor, Claro. ahora sí que ¿a dónde los llevaba a ellos? Al contrario, el catolicismo no es, tenemos que dejar de pensar en que Dios es una persona, es alguien que viene, dijéramos, a hacernos la vida miserable. O sea, con esos 10 mandamientos no me permite gozar. No,
es para vivir en plenitud. No somos, estamos en el mundo, no somos del mundo, vamos de paso, pero para que podamos vivir en plenitud aquí, agarrados de la mano del Señor, cumpliendo los 10 mandamientos, es como un padre protector, que lo que quiere es que regresemos a Él al final, nada más que muchas veces nuestras actitudes son como de adolescente, que el adolescente quiere la independencia de su padre y le quiere decir hasta a su padre cómo tienen que ser las cosas. Tú no sabes nada. Y pareciera que así estamos haciendo nosotros. Sí, y nos habla de una misericordia hermosa en la que es un mensaje de decir, yo no quiero que cambies totalmente, te quiero como eres, pero te oriento, ¿no? Claro, claro, exactamente. Y ellos finalmente con muchísimo tacto, con mucho cariño y también como con mucha responsabilidad, que no por ser ellos naturales eran menos ni mucho menos, sino que poder reconocer su lenguaje, sus costumbres, que la tierra donde estaban pisando ellos era maravillosa. Y qué hermoso ahora que nos lees, es totalmente más, es un español, es más, o sea, la traducción todavía mucho más hermosa, más, ¿sabes cómo se me figura mucho también a la misa tridentina? Yo he tenido la oportunidad de acudir a misa tridentina y lejos de decir esto ya está pasado de moda y eso, es cuando me doy cuenta y digo, wow, cuánto hemos perdido también, cuánto hemos perdido de esa reverencia, de esa alabanza, de ese reconocernos tan pequeños que no somos nada y que solo por misericordia de Dios nos dio a su Hijo como Salvador, el valor, y justamente hoy, viernes de la Virgen de los Dolores, el valor del sacrificio que ella hizo y tanto sufrimiento. Hay tanto que aprender y yo me gozo en mi iglesia católica y me gozo también en la tradición, que hay que aprender también la tradición. O sea, estos pilares tan importantes que tenemos en nuestra iglesia, como es el magisterio, es la Biblia, pero también en la tradición, todo esto que podemos rescatar. Pues qué cosas tan interesantes. ¿Dónde podemos ver un poquito más o dónde podemos empaparnos más de esto o alguien que quisiera conocer? Mira, como te decía al principio, es un tema poco estudiado. Hay un autor que se llama Justino Castellanos que ha hecho un estudio un poquito más profundo, pero es aún así no es tan reciente, es de 1989 el estudio. Hay algunas reflexiones que están en la biblioteca británica y también en la biblioteca de Washington, que se consultan en línea sobre el catecismo. Oh, wow. Hay un libro también muy bonito que se llama Historia Eclesiástica de México. Ok, se los vamos a compartir aquí, Uh-huh. si quisieran conocer más. Me parece que es de Fray Gonzalo, no recuerdo el autor, pero no hay más que 2 o 3 con ese título. Ok. Wow, no, pues muchísimas gracias, muchas gracias, María Dolores, por todo esto que nos compartes, por generar o despertar en nosotros el deseo de conocer más de nuestra iglesia, el deseo de también pues de acercarnos más y de reconocer toda la labor tan grande que los primeros que pisaron aquí fueron los franciscanos. El reconocer todo lo que hicieron por los naturales, como dices tú, toda la herencia que nos dejaron aparte pues, de las universidades, toda la herencia eh, cristiana, tantas cosas que vinieron ellos a enseñarnos a esta nueva nación mestiza que se formó después de que llegaron los españoles. De verdad que es un tesoro. ¿Algo más que quisieras agregar? María Dolores, por favor. Mira, nada más, solamente decir que nosotros como católicos tenemos la obligación de estudiar, pero también de darle una sobrealce a lo que ellos hicieron, porque se habla de todo lo malo,
pero Claro. no hablamos de lo bueno. Claro. Yo creo que es muy importante. Si la iglesia dejara de hacer el bien, la humanidad no sé dónde estaríamos. Claro. ¿Cuántos dispensarios, cuántos hospitales hay? ¿Cuántas escuelas para los pobres hay en México? ¿Cuántas asociaciones? Bueno, la iglesia ayuda en todos los aspectos, pero nosotros como católicos tenemos que darle publicidad a eso. Claro. Nada más es esto lo No, último y que... si hay algún problema, si hay un terremoto, si hay una catástrofe, la Iglesia Católica es la que va a estar ahí ayudando. O sea, ten por seguro que ella es la que va a estar ahí ayudando. Entonces, como una madre protectora y siempre fijándose en sus hijos, así tenemos nosotros también que amarla, que quererla, que respetarla, que venerarla y sentirnos de verdad bien orgullosos. Y si somos a lo mejor ignorantes, como dicen, católico ignorante, futuro protestante, entonces vamos a acercarnos, hay muchas cosas que ver, que andamos Sí. yendo a otras denominaciones, otras cosas, les digo, hay tanto, a veces a mí me dan literatura también protestante que leer y le digo, ¿sabes qué? Déjame terminar, o sea, estoy con Santa Catalina de Siena, no termino, ando con la Beata Concepción Armida, estoy con, con la imitación de Cristo, de Tomás Kempis, o sea, le digo, espérame, todavía no acabo, hay tantas cosas que ver, que conocer, y aparte, cómo nos acercan al Señor de una manera muy, muy segura, muy genuina, Sí. y estoy seguro que esta tierra es una tierra elegida, elegida para la madre. Entonces hay tanto que podemos también sacar de María, que la invitación también es acercarnos también a la Virgen María para regresar a nuestra madre iglesia y no tener miedo y no sentirnos a lo mejor en este momento un poco de caos y de confusión. Miren todo lo que hicieron todos estos frailes tan hermosos que hay que acercarnos a conocer más para que se despierte más el amor por nuestra iglesia. No, María, pues muchísimas gracias, gracias por lo que nos compartiste, gracias por tu tiempo, gracias por la investigación que está súper interesante. Entonces ya nos has dado ahí algunos libros donde podemos también buscar. Yo te agradezco mucho y ojalá que no sea la primera vez que te tengamos por acá en el programa. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, que tengan un extraordinario viernes. Muchísimas gracias. Hoy es viernes, viernes de pasión, viernes de la Virgen Dolorosa. Ojalá que podamos hacer nuestro rosario con los misterios dolorosos. Y si el Señor nos presta vida, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bye.